Muy bien, buenos días. Entonces, en esta sesión vamos a trabajar sobre la administración en el mundo antiguo, ya siendo un poquito más puntual sobre este aspecto de la administración. Tenemos acá una presentación entonces que vamos a ir avanzando. El video se los voy a compartir más adelantito, el link. Entonces no se preocupen. Tenemos acá una de las concepciones administrativas principalmente. Desde los inicios de la humanidad ha evolucionado adquiriendo su propio perfil en diferentes épocas y etapas. Recordemos que este ha sido un proceso que ha venido dándose durante el tiempo ha pasado. El proceso administrativo son dos individuos coordinar sus esfuerzos. Ninguno de ellos pudo por sí solo. Evolucionó la administración, acto previo, planificado y racional, alcanzar los objetivos menores esfuerzos posibles y mayores satisfacciones. Esa es una de las razones por la que uno se organiza a administrar bien una empresa, su propia vida, sus propias acciones. Veamos la siguiente. Tenemos los enfoques de la administración. El estudio histórico de esa evolución administrativa nos muestra los enfoques que tuvo esta ciencia en varias civilizaciones, como mencionábamos en la clase anterior. Tenemos la civilización china, tenemos Egipto, tenemos Roma, tenemos Grecia y englobando América Latina. Serían civilizaciones muy fuertes que han influido mucho en el campo administrativo. China principalmente ha entrado muy fuerte en este campo administrativo a influir específicamente en partes muy específicas. Por ejemplo, asesores y consejeros. China tenía esa parte y lo toman como parte fuerte dentro de la administración para dar a conocer cómo funciona esta administración. Los emperadores le daban buen consejo. Actualmente los asesores los utilizan la mayoría de las empresas. Sistema general de dirección, normas de operación que unifiquen los instrumentos de trabajo con los trabajadores, sistema administrativo de orden. Estas son algunas partes, algunos tips que se tienen incluidos dentro de la administración china, que ha funcionado y que siguen funcionando. Esta cultura sobresalió basándose siempre en la misma administración como una especialización de trabajo para lograr mayor eficiencia. El trabajo organizado hizo posible la construcción de la muralla china en ese entonces. Recordemos esa parte de la historia, porque construir un semejante muro pues, en tiempos antiguos o tiempos atrás era bastante complicado, pero con un buen orden, con una buena administración, pues lo lograron. Bueno, pero ahora ya no existe tan bien, ¿verdad? Usaron muchos conceptos y técnicas eficaces de administración, asesores y consejeros, por ejemplo. Es un ejemplo. Estos llegaron a ser parte integral del gobierno chino. El Tai Chi, que era uno de los emperadores, que fue uno de los emperadores más importantes, utilizó esta forma de trabajo en donde ya no solamente él tomaba decisiones, sino que estaba también apoyado por estos asesores. Otra aportación de los chinos es el sistema general de dirección. Debía haber normas de operación que unifican los instrumentos con los trabajadores. O sea, decirles qué deben hacer, cómo lo deben hacer, irlos guiando, irlos direccionando. Esa parte funcionó también mucho en China. En Egipto, de una de 7 maravillas del mundo, 2.300.000 piedras, cada piedra 2.5 toneladas, en promedio, 5 hectáreas. Imagínense ustedes, para tener un control de esto, bueno, entonces hay que hacer uso de esa administración. Aparte de su tamaño, sorprende la hazaña de la dirección de la obra, esas grandes pirámides, 100.000 obreros durante 20 años. Imagínense el control. En las canteras, unos obreros cortaban los bloques para que fueran tan exactos. Tenía que tenerse una administración bien organizada. Aprovechaban el río para transportarlos. Las numeraban para ponerlas en su sitio. Imagínense qué organización la que había ahí en Egipto. Entonces, se hace uso de la administración en ese mundo antiguo. Por eso es que se logran
esas grandes pirámides, esas grandes maravillas. Los conceptos y técnicas administrativas que se necesitaron para construir la Gran Pirámide o cualquiera de los otros grandes edificios ejemplifica la eficacia de los administradores egipcios. Egipto fue una de las civilizaciones que sobresale en la administración por el orden de su trabajo, el orden jerárquico principalmente, que era el que tenía el poder para poder decir qué es lo que se tenía que hacer, y tenía el mando, tenía la dirección para poder irlo realizando. Y es por eso de que nosotros en la actualidad conocemos grandes obras egipcias, que uno incluso puede preguntarse cómo es que hicieron grandes arquitecturas con, con una simplicidad de maquinaria, porque no se tenía la maquinaria que hoy nosotros tenemos, pero para subir piedras de tamaños gigantescos a lugares tan altos, pues los egipcios se las ingeniaron. ¿Cómo? Con una administración bien organizada, porque esto no fue un trabajo individual, sino que fue un trabajo, imagínense ustedes, de 20 años. Tener 25,000 trabajadores, empleados ahí, y en canteras lograr que los cortes sean exactos para que al final encajaran en el lugar o en el sitio indicado para el cual estaban siendo elaboradas. Entonces, esa es una gran organización y una administración excelente. Empleando grandes masas de trabajo los egipcios realizaron hazañas maravillosas y nosotros ahí les conocemos. Cierto es de que pues, no utilizaron los métodos más, más convenientes para poder realizar para tener esa organización y realizar esa administración, pero sí lograron tener algo visible, algo palpable del trabajo realizado. Habían personas que mandaban y que no era la mejor forma en que lo hacían a la hora de mandar, cierto es, pero de que al final se tenía un orden para trabajar, eso es muy cierto. Eso es parte de la administración. Entonces, hoy en día nosotros estamos ya viendo esta parte de cómo los egipcios administraban tanto su tiempo, tanto el personal, como también el lugar donde construían, porque tampoco era cuestión de solamente aquí nos gusta y ahí le vamos, ¿verdad? Había gente especial para poder decidir dónde también se construía. Su sistema organizacional puede parecer difícil, estorboso y hasta derrochador. Veamos la imagen. No había razón para economizar mano de obra, puesto que había de sobra campesinos, mercenarios y esclavos. Es lo que vemos en la imagen. Y es lo que él les decía. De repente no utilizaron los métodos más convenientes o agradables para las personas en ese entonces, pero les funcionó. Lo que hicieron con los recursos de que disponían, las construcciones que se conocen, indican claramente su eficacia y adelanto en el área administrativa. Eso lo podemos ver en sus obras en la actualidad. Podemos ver en la historia que nos cuenta cómo realizaron las cosas ellos. Por ahí vamos a encontrar, por ejemplo, otras grandes construcciones que de repente pueden ser muy ficticias para nosotros, pero la Torre de Babel, por ejemplo, que se menciona en la antigüedad, ¿cómo es que sucedió todo eso? ¿Cómo es que se proponían grandes objetivos, grandes metas? Algunas lo lograron con gran eficiencia, otras dejaron a medias, pero sí hay una muestra de esa administración y organización que se tuvo. Entonces los egipcios, una gran civilización que nos muestra hoy en día cómo debe aplicarse esa administración. Otro ejemplo administrativo de los egipcios es la descripción de las ocupaciones. El visir o el gran ministro o primer ministro tenía una lista de instrucciones concretas sobre sus deberes y normas de comportarse ante sus subordinados. Entonces, no era un actuar solamente porque ahora amanecí de buenas, ahora amanecí enojado, ahora amanecí más o menos así. Bueno, no, tenían un reglamento que cumplir, tenían un montón de deberes que cumplir. Entonces había un orden de vida y esa es una parte que
los egipcios tuvieron como gran importancia, que fueron trasladando de generación en generación. Los egipcios alentaban a sus gobernantes a emplear la planeación a largo plazo, a confiar en sus asesores y a ser honestos en el trato con los demás. Vean ustedes, pareciera contradictorio esto, pero la verdad es que si ellos no hubieran estado tan organizados en el trabajo y ejerciendo una administración tan puntual, pues no hubieran logrado todo lo que lograron en la actualidad y que nosotros vemos en la actualidad. Veamos Roma, otra gran civilización que de repente ustedes ya tienen idea de cómo es esta historia de esta gran civilización antigua. Un pueblo romano que influyó en la sociedad actual. Tenían administradores que se hacían cargo de la administración, llamados gestores o mandatarios. Vean cómo van cambiando los nombres de ahí en adelante, de una civilización a otra. Pero había un orden entonces, y ese orden es el que los hacía funcionar de la mejor manera. Roma es un imperio muy grande que tenía como meta ir conquistando y dominando todos los pueblos cercanos. ¿Lo logró en su momento? Sí, lo logró, porque era tan bien organizado su gente, su personal, que habían ejércitos que iban haciendo ese trabajo bien hecho, y por eso es que lograban sus metas. Roma clasifica las empresas, hablando de empresas, en tres: las públicas, las semipúblicas y las privadas. Las públicas, que realizan actividades del Estado; las semipúblicas, que pertenecen a sindicatos; y las privadas, que eran manejadas por civiles. Vean ustedes, en la antigüedad, tener una clasificación de empresas así, entonces es algo majestuoso, muy importante, que nosotros hoy en día estamos utilizando términos de esta índole y ya eran utilizados en la antigüedad. Roma, veamos, 753 años antes de Cristo, cómo evoluciona. 509 años antes de Cristo, veamos, 27 años antes de Cristo y 476 años después de Cristo. Veamos, la monarquía en 753, la república en el año 509 y 27 años antes de Cristo al 476 después de Cristo, la caída del imperio, que es lo que les decía, un imperio que se interesó por ir dominando y conquistando todos los pueblos. Lo logró, pero al mismo tiempo decayó. Caída del Imperio Romano en ese lapso de 27 años antes de Cristo al 476. Actividades manejadas por el pueblo estuvieron entre el tiempo de 509 antes de Cristo a 27 años antes de Cristo, que en este caso estaban los comicios, el Senado y los magistrados. Muy importante. Pero antes teníamos el dominio del rey, del Senado, que lo dirigía el gobierno de la alta sociedad, que no, en este caso, no intervenía el pueblo para nada. Ya en la caída del Imperio Romano es una desorganización completa, porque ya no hay dominio, pero ya era manejado por un emperador. Entonces, ¿cómo va cambiando esa política? ¿Cómo va evolucionando esa política del imperio que al final termina cayendo? Funcionó por mucho tiempo, vean ustedes, desde el 753 hasta el 476. Fueron más o menos sus 300 años. El espíritu de orden administrativo que tuvo el Imperio Romano hizo que se lograra la organización de las instituciones de manera satisfactoria. Es lo que les decía. Como ellos al final fueron logrando todas sus metas, pequeñas y grandes, pero fue por el orden administrativo. Cómo realizaban las cosas. Grecia, otra gran civilización. La aportación de Grecia es grande y gracias a sus filósofos, ya que algunos conceptos prevalecen aún. Y vean, ahí consultamos nosotros a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, a Pericles, a Anaximandro y otros, ¿sí? Que hay muchos más filósofos que nosotros hoy en día consultamos. Anaxágoras, etcétera.
Veamos a Platón. Utiliza aspectos administrativos separando el conocimiento técnico de la experiencia. Porque así lo dice Platón dentro de sus diálogos. Sócrates, perdón, dentro de sus intervenciones que tiene y que nosotros podemos encontrar hoy en día en libros. Platón analizó los problemas políticos y sociales en su obra La República. Expone la forma democrática del gobierno y administración de los negocios. Él escribió un libro que se llama La República, la pueden buscar incluso ustedes leerla. Platón, un gran filósofo que se interesó más por la sociedad, pero también por el individuo, porque ahí es donde él interviene diciendo cómo el individuo puede ser un ser social, pero que está formado por eh, un cuerpo y una mente, decía él, pero que es una forma de coexistir. Entonces él ya reconocía de que había una vida después de la muerte al encontrar un alma, una mente. Aristóteles habla de lograr un estado perfecto con una buena administración. Distingue tres formas de administración: la administración pública, la monarquía, la aristocracia y la democracia. En la antigüedad estar hablando de esos términos y hoy nosotros los replicamos, porque esa es la gran trascendencia de esta parte antigua, de la administración antigua. Nosotros estamos hablando de estas formas de administración hoy en día. No las hemos inventado, claramente podemos ver, sino que las hemos hecho nuestras, porque ya en la antigüedad habían personajes filósofos como Aristóteles que tomaban en cuenta esta parte a la hora de hablar de política, de mando, de poder, administración pública, la monarquía, la aristocracia y la democracia. Pericles da uno de los principios básicos de la administración que se refiere a la selección de personal. Vean ustedes, cómo nosotros hoy en día dentro de una empresa podemos hablar de lo mismo. Y en la antigüedad también se hablaba de esta parte. Saber a qué personas vamos a elegir para que trabajen en un área específica que nosotros tenemos. Pues Pericles ya lo hacía. Y esto es en la antigüedad. Muy importante porque toda esta parte de la política nosotros y la administración, nosotros hoy en día también la estamos tomando muy en cuenta. Como recalco, no es algo que nosotros estemos inventando, sino que ahí está desde la antigüedad utilizándose. América Latina, época precolombina. Tres culturas que afectaron los cambios administrativos. Vean esta parte. Nos pasamos a este lado entonces ya, a nuestro contexto. Estructura organizacional, compleja pero bien definida. Ya podemos ver cómo los mayas, que su poder político era jerárquico, pues tienen toda esta estructura. También las civilizaciones o grupos como los quechíes, los cachiqueles, y otros grupos que se asentaron y que hoy en día podemos leer sobre ellos en otros pueblos latinos. En el Perú, por ejemplo, encontramos algunas civilizaciones todavía muy puras, pero que de igual manera tuvieron una organización muy compleja. Los mayas, no, los mayas en este caso, en esta parte de Mesoamérica, no solamente eran personas que estaban por ahí queriendo mandar, había una jerarquía organizacional tan completa que el poder lo tenía una sola persona. Y de ahí para allá era como una ola del poder poder político que se tenía, en donde el centro era la persona que tomaba las decisiones. De ahí otro círculo eran los más allegados al poder. El tercer círculo eran los sacerdotes, por ejemplo. El cuarto círculo eran las personas que podían tener esclavos. Y ya el quinto círculo eran
las personas que se dedicaban a la agricultura, y por último estaban los esclavos. Entonces, una organización muy, muy bien dada para tener un control como el que tuvieron los mayas acá. Ustedes, mejor que yo, de repente conocen esta parte de los mayas en donde ellos florecieron por el desarrollo de sus actividades. Y es por eso de que conocemos un área tan amplia en donde ellos vivieron, todo lo que es Mesoamérica, parte baja de México hasta Nicaragua. El poder era de los nobles y sacerdotes. Tecnochitlán albergó a 200,000 personas con un grado de organización gracias a sus gobernantes. Grande. Y hoy en día nosotros podemos darnos cuenta en los vestigios de ciudades que han sido encontradas en la actualidad. Entonces, podemos ver que no solamente era alguien que por ahí se le dio por ponerse enfrente de un grupo, sino porque sabían lo que estaban haciendo. Tenían una organización compleja, muy, muy fuerte y una administración bien dada. Veamos aquí algo cerca, en esta parte, no sé si ustedes lo ven completo, pero veamos cómo estaban los mayas. Miren, una organización centralizada, como les decía, que parece como que fuera círculo esto, en donde usted tira una piedrita, por ejemplo, ve el punto central, ahí está el poder, pero ahí se van alejando las ondas poco a poco hasta que desaparecen. Bueno, eso podríamos ejemplificarlo como la distancia del poder que iba teniendo el grupo de personas que pertenecían a cada círculo. Entonces, la organización y la administración en la cultura maya la podemos ver en sus ciudades. Vean ustedes cómo es que estaba protegido todo este poder, porque cada uno de los dibujos que ven alrededor de esta imagen semirredonda son pequeños castillos que nosotros hoy conocemos como castillos, pero que al final ahí es donde se mantenían o tenían el ejército para poder proteger sus ciudades. Avancemos. Muchas gracias. Tenemos todavía 10 minutos. Muchas gracias porque con esto hemos terminado ya la presentación de la administración del mundo maya.